favor ponerse de pie y así vamos a ver para dar comienzo. Señor, te damos gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fuerte, Padre amado, y tú eres un Dios misericordioso. Venimos hoy a tu casa de oración, Padre amado, para así adorarte, para así glorificarte, Padre amado, y para seguir aprendiendo más de tu palabra, Jesús. Yo te pido que tú puedas abrir nuestros oídos y que nuestra mente se mantenga enfocada en lo que estemos aprendiendo para poder aplicarlo en nuestras vidas, Jesús, y seguir conociéndote cada día más, Padre. Yo te pido para aquellos que están en caminos, que tú los guardes y que tú ayudes a aquellos que van acelerando la palabra, Jesús, cada uno de nuestros maestros, y que tú le des palabra tuya para que nosotros sigamos hablando más de ti, Jesús. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Invitamos a que se unan a nosotros para así cantar este canto para dar comienzo. Con el corazón rendido a tus pies.
quisiera dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, amén, y pedimos a nuestros hermanos que pueden entrar. Señor, te damos gracias en este día por lo bueno que eres. Pedimos de que tú continúes, Señor, ministrando. Gracias nuevamente por los hermanos que fielmente asisten a tu casa y apoyan con sus diezmos y ofrendas. Bendice, multiplica y suple cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que lo bendiga. Roca Macano, un gusto de verle. Bienvenido. Amén. En esta tarde vamos a continuar. Cierro sus Biblias en el Salmo 15 y quería recordar más a los varones, tenemos nuestro campamento este viernes y sábado. Todavía hay espacios, o me avisan hoy si pueden asistir, el costo es de $100. ¿Ven? Y si necesita ayuda en algún aspecto, nada más avísenos para apoyarle. El Salmo 15, ¿ya lo tienen todos? En el Salmo 15 dice, voy a hablar un poco acerca de quién es digno de estar en su presencia. ¿Ven? ¿Quién es digno de estar en su presencia? Y vamos a meditar en la palabra, y está conectado sobre las predicaciones que hemos estado teniendo los domingos. Amén. Una de las cosas que podemos aprender en la palabra del Señor es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Amén. Fuimos creados, eso fue el propósito. Y cuando nosotros tenemos una vida de sometimiento, nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios, eso desarrolla una vida de adoración. Amén. Su adoración no es nada más cuando usted viene acá y canta los cantos el domingo, sino es un estilo de vivir. El primero que utilizó la palabra adoración fue Abraham. Cuando él fue, Dios le pidió que fuera a sacrificar a su hijo, y era una prueba, ¿verdad? Y él fue el primero que utilizó la palabra en la Biblia, decir, cuando le dijo a sus sirvientes, quédate acá, vamos a ir a adorar al Señor. Amén. Fue donde encontramos las primeras frases, y eso fue las primeras expresiones, revelaciones acerca de la adoración. Entonces el salmista en el capítulo 15, el Salmo 15, nos da una reflexión y un desafío, una exhortación acerca de cómo nosotros podemos habitar en su santo tabernáculo. Amén. El teólogo Spurgeon, él comenta, creo que es el único que ha comentado esto, que dice que este salmo lo escribió David de su experiencia en 2 de Samuel capítulo 6, cuando trajeron el arca de regreso a Jerusalén. Él dice que esa es la experiencia, y la mayoría lo acepta, ¿verdad? Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 6 para que vea un poquito una reflexión de la experiencia, cómo fue que él escribió este salmo. Este salmo es una poesía. Y note bien, en el 2 de Samuel capítulo 6 dice, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Estoy leyendo en 2 de Samuel capítulo 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo,
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y dice, y pusieron el arca de Dios sobre el carro nuevo, y la llevaron, dice, y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Uza, Ohio. Hijos de Anadab guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, dice que estaba en el collado con el arca de Dios. Ahí iba delante, Ohio iba delante del arca. Y dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con todas las clases de instrumentos de madera que hay, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Dice, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uzá, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uzá hasta hoy. Ahí vaya conmigo ahora al versículo 12. Y dice, y fue dado aviso al rey. Son otras palabras, dejaron el arca en ese lugar y de ahí le avisaron a David. Dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y a todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, dice, de casa de Obed-Edom, de la ciudad de David. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, el sacrificio, dice, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con su efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Solo bien, la primera vez que lo trajeron, dice que llevaban nada más instrumentos. Y sucedió un accidente que se tropezó el buey se tropezó, y uno de los que iban ahí, Uzá, dice que extendió la mano para sostener el arca para que no cayera, y fue inmediatamente falleció. Y eso entristeció a David. Él dejó el arca en esa área, y ahí le avisaron de que las personas o la familia donde había dejado el arca habían sido bendecidos, y él decidió ir a traer, porque él no quería perder su bendición, y la fueron a traer. Y dice que la primera vez cuando la intentaron traer nada más tenían instrumentos y había una adoración grandísima. Y en la segunda vez dice que cuando la fueron a traer, no debían, daban 6 pasos, dice, y hacían un sacrificio. Y he mencionado eso, no se imaginan los cientos y miles de animales. 6 pasos, el trabajo. ¿No se imagina usted cuánto costaba un buey, un carnero? Y estaban haciendo 6 pasos, sacrificaban con los 6 pasos. En otras palabras, David no tenía, él para adorar al Señor y darle al Señor no tenía ningún límite, le daba todo lo que estaba de su alcance. Una experiencia linda que ha sido de inspiración. ¿Cómo es que David adoraba al Señor? Y de ahí hay escritores que consideran que este salmo salió como resultado de esa experiencia que él tuvo, y es el Salmo 15. Ahora vaya conmigo de regreso al Salmo 15, ¿verdad? Y entonces, solo también hemos estado estudiando aprendiendo acerca del sacerdotado, y este era el tabernáculo donde la presencia de Dios se presentaba. Y note bien, este era el arca, en cuantas palabras, el tabernáculo que estaba ahí estaba dividido en 3 secciones. Estaba el atrio, que era y esta tent que estaba dentro de ahí estaba dividida en 2 secciones. Una era el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Y la primera sección, que es el lugar santo,
note bien, esta es la sección, y aquí estaba el lugar santo. El sacerdote venía todas las mañanas y ofrecía pan, y de ahí ofrecía incienso, y todas las mañanas hacía eso. Pero había un lugar santísimo que era donde el sacerdote entraba una vez al año. Y esta es el arca de lo cual David estaba hablando, que la habían sacado, Saúl la había perdido y él había ido a restaurar, y en el proceso de ir a restaurar, un accidente tomó lugar y este hombre tocó esta arca y como resultado Dios lo mató, y eso causó mucho tristeza a David y temor, de tal manera que la dejó. Y dice que de ahí, cuando le dijeron que la familia de David estaba siendo bendecida, entonces decidió irla a traer, pero cambió el sistema. Y note bien, la primera vez estaban nada más cantando y adorando al Señor y trayéndola, y esta vez la trajeron bien despacio. Eran 6 pasos, un sacrificio, 6 pasos, un sacrificio. No se imagina cuánto duraría si usted camina de aquí a Jala. Usted, todos los bueyes que llevaba, note bien, todos los bueyes que llevaban el trabajo, y caminaban 6 pasos, un sacrificio, 6 pasos, un sacrificio, lo hicieron con cuidado, con cautela, tomaron su tiempo y adoraron al Señor, no lo hicieron a la carrera. Y eso ha sido de mucha inspiración a la manera que lo hicieron. Entonces se considera que el Salmo 15 fue que él escribió acerca de esa experiencia. Vaya conmigo entonces ahora al Salmo 15, y note bien, dice en el versículo 1, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tabernáculo es la palabra hebrea que quiere decir un lugar, una habitación que está habitando. Dwelling place, le decimos en inglés. Dwelling place. Cuando usted está habitando, cuando alguien importante venía a su casa, a su familia a orar, a visitar en los tiempos bíblicos, le hacían una tent afuera y sabían de que era algo temporal donde la persona iba a habitar, ¿verdad? Y entonces cuando él dice, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Verdad? Está reflexionando en esa experiencia que era por un momento, y ese tabernáculo era algo temporal, ¿verdad? Algo temporal que estaba tomando lugar, porque el verdadero tabernáculo venía, y por eso ahora Jesucristo mora en cada uno de nosotros. Por eso dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ven? Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y cuando aceptamos a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo ha venido a reinar y a morar en nuestros corazones. Amén. Él está reinando en nuestros corazones. Entonces ahora nosotros somos ese donde Él habita, ese tabernáculo. Y entonces Él está haciendo una pregunta, dice: ¿quién habitará en el tabernáculo y quién morará en su santo monte? Y de ahí viene Él y está reflexionando y nos da unas calificaciones, unas indicaciones de cómo usted y yo podemos habitar. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo de 2 de Pedro 2:9, donde dice que somos real sacerdocio, amén, gente santa, para proclamar las virtudes. Y hemos aprendido de que el plan y el propósito de Dios era de que la nación de Israel fuera una nación de sacerdotes, de acuerdo a Éxodo 19:6. Pero como ellos tuvieron temor de acercarse al Señor, Dios tuvo que tomar otro plan, y era de agarrar a Aarón y su familia como descendencia para que ministraran como sacerdotes. Y ellos son los que iban a ministrar al pueblo de Dios. Pero el plan de Dios era de que todos ellos fueran los sacerdotes para poder ministrar a las naciones que estaban aún alrededor. Y entonces el plan de Dios no ha cambiado. Entonces eso era algo temporal. Cuando dice habitar, dice ¿quién habitará en el tabernáculo? Era algo temporal, ¿verdad? Y ahora Jesucristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, y es algo permanente. Amén. Es algo permanente. Él mora con nosotros, no es algo temporal. Cuando el salmista empieza a reflexionar allí,
viene y nos da unas indicaciones de cómo debe ser la conducta de alguien para que Dios pueda morar en nuestro tabernáculo, para que Dios pueda morar en nuestros corazones. Y esa conducta, note bien las indicaciones que Él nos da. Número 1, note bien la conducta correcta. El versículo 2 ahí nos da unas pequeñas instrucciones, dice, ¿cómo entonces podemos habitar en ese tabernáculo? ¿Verdad? Número 1, el versículo 2 dice, el que anda en integridad, hace justicia y habla con verdad. Solo bien, todos nosotros fallamos en esas áreas, ¿verdad? Pero ahí está la indicación, ¿verdad? Dice en Romanos 3:23 dice porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra hebrea dice están destituidos, quiere decir you missed the mark. Usted no le dio a la puntería. Amén. Y entonces el salmista acá nos da 3 indicaciones cómo es que usted podemos luchar, esforzarnos por medio del Espíritu Santo para poder llegar a la marca y para que Él pueda habitar en nosotros. Note bien, una dice que andemos, note bien, dice el que anda con integridad, que andemos. Se recuerda, aprendimos en Éxodo capítulo 29, que cuando hicieron un sacrificio, cuando en la consagración de los sacerdotes, parte del sacrificio era que mataron a un carnero y dice que agarraban, recuerde, sangre y la ponían en 3 lugares. Uno era en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pie del lado derecho. Solo también dice, cuando usted y yo andamos en integridad, eso, querido hermano, es uno de los pasos que nosotros tenemos que dar. Y algo muy importante es de que cuando usted y yo caminamos en el Espíritu y somos guiados en el Espíritu, entonces estamos caminando en los mismos pasos de Jesucristo. ¿No tenía en Mateo capítulo 4 que dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, caminó? Vaya conmigo, Mateo 4, y no tenían estos son los primeros pasos que Él dio cuando Él entró, cuando Él fue tentado. Y luego también dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso no tenía la conducta, dice que fue llevado, ¿verdad? En la Biblia dice que los pasos de los justos son ordenados por Dios. Y cuando usted y yo caminamos y somos guiados por el Espíritu Santo, dice en Colosenses 2:6, de que si hemos recibido a Jesucristo, que andemos como Él. Amén. Cuando usted entonces estamos caminando, la conducta para poder entrar en el tabernáculo y que Dios pueda habitar es, tenemos que andar en integridad. ¿Amén? Y eso es un desafío. Es un desafío para todos, ¿verdad? Y lo otro, no de bien, que dice, después de andar, dice, el que hace justicia. ¿Qué es lo que usted hace durante el día? ¿Trabaja? ¿Amén? Todos estamos envueltos en diferentes actividades. Amén. Puede ser en su trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo estamos trabajando, estamos actuando y estamos actuando justamente con integridad, ahí es donde Dios habita con usted. Porque el desafío todo el tiempo va a estar. Puede usted ir a la tienda y alguien le puede dar la cajera dinero extra. Usted puede optar, decir, es una bendición y echarse la bolsa. O el Espíritu Santo puede tratar con usted y decirle, dáselo de regreso porque está robando. Amén. Hace muchos años atrás, cuando mis hijos estaban pequeños y compraban de esa leche, usted sabe, $20, $30 el bote de leche. Yo fui a Myers y compraba 3, 5, que valían $30 creo cada bote en aquel tiempo, 20 años. Y vine yo y fui a ver a uno de los hermanos. Me encontré con un hermano de la iglesia en Holland, Michigan, en la Myers de allí. Yo tenía como 5 botes de eso y otra comida. Y me emocioné tanto que hablamos. Y de ahí me salí. Y no sé qué pasó. La campana no sonó. Nada más me salí. Y no tenía nada en bolsa y me di cuenta de que yo me había salido.
tuve que entrar de regreso y decirle al señor que trabajaba ahí, me llevé esto y no me paró, ¿verdad? Y tuve que ir a dar la vuelta y entrar a pagarla de regreso, ¿verdad? Son todos nosotros, aún en el trabajo, ¿verdad? Yo trabajaba antes de consejero, me daban acceso a las aseguranzas, a ver clientes, 80, 150 dólares por hora, y usted venía y usted nada más le mandaba el bill a la aseguranza. Usted podía llegarle 1.5 horas, pero la aseguranza nada más paga. Y muchos hacen eso. Incluso muchos han terminado en la prisión por eso, ¿verdad? Entonces, todos somos desafiados, ¿verdad? Todos somos desafiados. Y David está desafiando a cada uno de nosotros cómo podemos habitar en el tabernáculo, cómo podemos estar en la presencia. Entonces nos da la conducta correcta, que andemos como Jesucristo anduvo, ¿verdad? Cuando trabajemos, si note bien, y de ahí menciona algo también, y dice, el que habla verdad en su corazón, ¿verdad? La honestidad. Todos somos desafiados a ser honestos, todos, ¿verdad? Y no también, y si ustedes eran en Filipenses 4, 8, 9, ¿qué dice? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo buen hombre, si hay alguna cosa en esto pensar, ¿verdad? Solo también, esa es la conducta del creyente, ¿verdad? Esa es la conducta que tiene que haber, y Él nos da las indicaciones, nos da unos pasos. Pero también, no también en el versículo 3, menciona algo, y de ahí dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. También, aparte de la conducta, ¿verdad? Donde andemos, cómo trabajemos, las conversaciones que tengamos, también menciona algo de calumnias, ¿verdad? Note bien, el diablo es una palabra griega que indica, en griego es diabolos, que significa calumniador, ¿verdad? Y lo que estamos aprendiendo es de que si vamos a caminar como Jesucristo, note bien que es una calumnia. Dice que es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Y todos podemos caer en esas situaciones, ¿verdad? Solo también, entonces, aparte de cómo andemos, cómo nos comportamos durante el día, justamente o no, y de ahí la forma que hablemos, también menciona algo muy importante en la vida de cada creyente y de cada uno de nosotros, ¿verdad? Solo también dice que cuando usted y yo participamos de las calumnias y falsedad, entonces no estamos imitando a Jesucristo. No lo estamos imitando. Y usted sabe, en su trabajo, conversaciones que hay, cuando usted está caminando en el Espíritu, usted va a sentir si es una calumnia o no. Usted no va a sentir, decir, están hablando del hermano, yo no quiero saber nada de eso, no quiero volver en ninguna de esas cosas. Y es algo que es una disciplina, pero lo más importante es por medio del Espíritu Santo que Él nos ayuda. Por eso es de que el sumo sacerdote, recuérdese, dice que cuando ellos estaban siendo consagrados, recuerde que hacían un sacrificio que era el sacrificio segundo. Y después de sacrificar el becerro, dice que también un carnero. Y el segundo carnero que era sacrificado, recuérdense, dice que agarraban sangre nuevamente y la ponían en el lóbulo de la oreja derecha, la ponían en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Y es una indicación, como le mencioné, en Revelaciones menciona varias veces donde dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces eso es muy importante en el proceso, ¿verdad? De caminar en el Señor, de que usted y yo en ocasiones van a escuchar muchas cosas. Amén, yo las escucho seguido, amén. Escucha muchas cosas y en ocasiones usted y yo tenemos que aprender de que no podemos caer en las calumnias.
Porque cuando usted y yo empezamos a caer en las calumnias y continuamos, no estamos caminando como Cristo caminó. Amén. Y note bien, dice en los fariseos, ellos siempre estaban tratando de encontrar a Jesucristo en las calumnias, ¿verdad? Le tiraban la palabra para crear confusión, para cuestionar el carácter. Le tiraban. Y él siempre trataba con el corazón de ellos, ¿verdad? Dice que en una ocasión le trajeron una prostituta, ¿verdad? Y fue ella que pecó, ¿verdad? Y entonces dice que vino él y se puso a escribir en la tierra, no participó de la conversación, ¿verdad? No, muchos dicen que escribió un versículo, otros dicen que otra cosa, pero la realidad es que lo único que sabemos de que él se puso a hacer algo en la tierra y cuando vio, ninguno estaba ahí porque tanto ellos eran culpables. Amén. Y note bien, dice que el diablo, el calumniador, dice que nada más 3 veces habló en la Biblia. Y una fue en Génesis. Y recuérdese cuando él lee en Génesis capítulo 3, donde dice que vino y habló y tuvo una conversación con Eva. ¿Y qué es lo que Eva hizo? Le dio oído. Amén. Y cuando le dio el oído y escuchó, de ahí vino y empezó a ver la manzana. Y cuando escuchó y la vio, cuando menos se dio cuenta, ya le se va dando una mordida, ¿verdad? Y entonces, sonó de bien qué es lo que hizo la serpiente o el calumniador. Empezó a cuestionar el plan y el propósito de Dios, de tal manera que al final confundió el plan y el propósito que ellos ya tenían en su corazón y como resultado cayó. Y entonces, cuando usted y yo, si no tenemos cuidado, caemos nos envolvemos en calumnias, caemos. Y eso no puede pasar a todos, ¿verdad? Caemos. Entonces es importante tener cuidado de lo que escuchemos. ¿Amén? Hay algo que yo he aprendido. Usted escucha muchas cosas, pero todo el tiempo hay 2 lados de toda historia. Una moneda tiene 2 lados. Me recuerdo cuando trabajaba en violencia doméstica, venían los clientes y me decían: Mr. Salguero, ya mejoré, la situación de mi hogar ya mejoró, ya he cambiado y he hecho todo lo que usted me ha enseñado. Y le decía: bueno, me alegro que has cambiado. Excelente. 9 meses de terapia te han ayudado. Y uno de ellos me dice: usted no me cree, ¿verdad? You don't believe me. Y le decía yo: tendría que tener a tu esposa acá para que ella me dijera sí. Pero lo contrario, lo que tú me dices es tu lado. Siempre hay 2 lados. Siempre hay 2 lados de toda historia. ¿Verdad? Y entonces, sonote bien, es algo muy importante de aprender a escuchar, ¿verdad? Y en este caso, David, por su experiencia, porque él era un adorador, él era un hombre que buscaba la presencia de Dios, él era un hombre que no se medía para hacer un sacrificio hasta llegar a la presencia de Dios. Entonces, esas son experiencias que él había aprendido y como resultado estaba siendo inspirado de lo que él había aprendido, de lo que él había visto, ¿verdad? Y entonces ahora escribe este poema como reflexión y dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién va a ser? Y le dice: ¿quién morará en tu santo monte? Y de ahí se pone a reflexionar de su experiencia. Porque sabe que la experiencia tiene poder. Amén. La experiencia nos ayuda. Amén. Cuando yo, antes de casarme, yo tenía una licenciatura en consejería matrimonial. Había leído todos los libros que podía haber escrito hace 30 años. Y yo creí que ya estaba listo para casarme. Y me di cuenta que sí, había mucha lectura, pero la experiencia es diferente. La experiencia me ha enseñado que si todo lo que leí es muy bueno, pero la experiencia es lo que me ha ayudado, ¿verdad? Cuando alguien viene a una consejería o algo, sí, he aprendido un poco, pero la experiencia realmente es lo que me ayuda, porque sé lo que estoy hablando. No lo he leído, lo he vivido y lo estoy viviendo. Y eso es la diferencia. Entonces el salmista sabía lo que era adorar.
Él sabía lo que estaba en la presencia del Señor y está hablando de experiencia, porque él amaba a Dios, él amaba estar en su presencia, él lo amaba. Entonces decía, pues déjenme compartir con ustedes qué es, cómo yo he aprendido a habitar. En una ocasión, como leímos, si es que él escribió este salmo por la experiencia que tuvo en 2 de Samuel capítulo 6, no se imagina, estaba tan emocionado, la música y todo, y alguien murió por desobediencia. No importa qué orquesta usted tenga, eso mata. Eso mata la oración. Y la experiencia que había habido ahí, alguien murió, de tal manera que vino él y paró todo hasta al arca, la dejó y se fue de regreso a su casa. Dice que se puso muy triste se puso, de tal manera que dejó el arca, no sabía qué hacer. Su intención era de traer al arca y que Dios bendijera, y el resultado es, murió alguien, abandonó, abortó el plan, y de ahí le dijeron, la familia donde dejaste el arca está siendo bendecida. Dijo él, ¿cómo posible? La tengo que ir a traer. Y él hizo lo único que él sabía hacer: adorar y sacrificar. Y dice que daba 6 pasos, un sacrificio, 6 pasos, un sacrificio. Pero note bien que primera vez hicieron toda la carrera. Estaban cantando y el ambiente estaba bonito, pero no tuvieron mucho cuidado. La segunda vez lo hicieron despacio, 6 pasos, un sacrificio, 6 pasos, un sacrificio, 6 pasos, un sacrificio. Y lo hicieron, hasta que llegó el arca donde tenía que llegar. Si en ocasiones no podemos entrar a la presencia del Señor a la carrera, tenemos que tomar un tiempo. Amén. Cuando los sacerdotes, usted sabe, fueron consagrados, hemos estado aprendiendo eso por varias semanas, fue un proceso, ¿verdad? De bañarse, hasta vestirse, hasta hacer los 3 sacrificios, y de allí tenían que hacer eso toda una semana, y de ahí tenían que continuar haciendo los mismos sacrificios similares, de sacrificar un carnero en la mañana y otro después del mediodía, y tenían que continuar todo eso. Entonces su experiencia le está diciendo aquí, no tome las cosas a la carrera. Amén. Si tú quieres habitar en el monte del Señor, déjame hablar un poquito acerca de tu conducta, ¿verdad? ¿Cómo andamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Verdad? ¿Cómo hablamos? Y de ahí, aparte de hablar, hay algo que él menciona y él dice, el que no calumnia, ¿verdad? Y calumniar nuevamente es una acusación falsa, hecha para causar daño. Y entonces da unas indicaciones y podemos ver de que la palabra diablo en griego es calumniador, y él siempre se ha interpuesto en los planes y propósitos de Dios, y esta es una de las maneras que él hace, ¿verdad? Cuestión. Pues ¿saben lo que yo aprendí? Que cuando alguien está cuestionando, pero cuando usted empieza a orar por esa persona, su actitud y su corazón cambia. Y usted empieza a orar por esa persona, empieza a orar por todos los pastores de la comunidad, empieza a orar por los hermanos. Todo eso empieza a cambiar, ese servir. Y eso es algo muy importante. Son 3 ocasiones, nuevamente, el diablo interpuso y causó calumnia. Génesis 3, calumniando contra el plan y propósito de Dios. Job, capítulo 1 y 2, ¿verdad? Cuando le dice, bueno, Job te está sirviendo, le está yendo bien, ¿cómo no? ¿Verdad? Trató de cuestionar y calumniar a Job de tal manera que Dios le permitió, ¿verdad?, para cerrarle la boca. Y pasó un proceso riguroso a Job, pero Dios lo levantó y lo bendijo más de lo que él se imaginaba, ¿verdad? De tal manera que al final dice él, de oídas te oía, pero ahora te conozco, amén, por el proceso que pasó.
Y de ahí en Mateo 4 podemos ver de que Jesucristo dice que antes de entrar al ministerio fue llevado por el Espíritu Santo. Después de ayunar y orar por 40 días, fue llevado a la montaña y dice que allí, ¿qué es lo que hizo Satanás? Trató de cuestionarlo, ¿verdad? Vaya conmigo a Mateo capítulo 4 y puede ver ahí cómo él trató de hacer eso. Note bien en Mateo capítulo 4, dice: entonces Jesús fue lleno por el Espíritu, dice, entonces Jesús fue llevado, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo es el calumniador. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. ¿Note bien? Y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: si los ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás. Noten bien lo importante entonces, lo que nos puede ayudar en contra de rechazar, amén, a la voz del enemigo. Y una es el ayuno, la palabra, la obediencia a la palabra. Esas son las que nos dan la indicación de lo que es lo que tenemos que hacer. Y Jesucristo conocía la palabra, estaba siendo guiado por el Espíritu. Y aparte de ello, usted sabe, la oración, no lo menciona aquí específicamente, pero sí Jesucristo oraba, ¿verdad? Entonces puede ver de que cómo él fue guiado por el Espíritu, pero cómo el Espíritu le dio por medio de la palabra la fortaleza para poder rechazar toda calumnia, ¿verdad? Toda acusación falsa, ¿verdad?, que había sido maliciosamente para interrumpir el plan y el propósito de Dios. Eso es muy importante, ¿verdad? Vaya conmigo ahora al Salmo 15 nuevamente y note bien en el versículo 4, dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, lo que está hablando es la promesa cumplida. Amén. Y está desafiando de que seamos personas de palabra. Aún, noten bien cuando dice el que aún jurando en daño suyo. En otras palabras, aunque haya consecuencias, no por eso cambia. Y cuando usted y yo damos nuestra palabra, hacemos un compromiso, en ocasiones hay desafíos. Amén. Hay desafíos. Pero lo que está indicando ahí es de que seamos personas de palabra. Y eso es muy, muy importante. Amén. Para cada uno de nosotros. ¿Por qué es eso? Dios es un Dios de pacto. Amén. Dios es un Dios de palabra. Para nosotros se nos hace difícil porque nosotros no somos perfectos. Dios es perfecto. El poder de Dios estaba en Jesucristo y como resultado Él podía cumplir la palabra a cualquier propósito. Amén. Hay una historia en la Biblia de que dice, si no me equivoco, es en Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5,
Marcos capítulo 5, versículo 21, uno de los milagros que Jesucristo hizo, dice que pasando otra vez Jesús, estoy leyendo el versículo 21, Marcos 5, 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Fue pues con él y según una gran multitud le apretaban. Y pueden leer el resto de la historia, lo que tomó lugar. A esta jovencita le quedaban minutos. Y Jesucristo hizo un compromiso de ir a verla a él. Y en ese proceso de ese compromiso, algo tomó lugar y él se detuvo. Y como resultado, ella falleció. Ahora note bien, Jesucristo cumplió su palabra porque Él es perfecto y él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios moraba en Él en toda plenitud, y como resultado Él pudo cumplir su palabra aún en medio de las barreras humanas. ¿Por qué? Porque llegó. Si alguno de nosotros nos hubieran dicho, hermano, quiero que vaya a orar por la hermana o la vaya a visitar, y si usted dice ya falleció y le llama, probablemente dice, bueno, voy a llegar nada más a saludarle y darle un sentido pésame, porque tenemos limitaciones. Pero Dios no tenía ninguna limitación en tiempo, espacio o vida. Y como resultado, por eso es Dios, Él es omnipotente, tiene todo el poder y es el Dios del pacto. Por eso es de que Él le hizo una promesa a Abraham del pacto y la cumplió sin ningún problema. ¿Amén? Él hizo una promesa de que Jesucristo iba a venir y la cumplió sin ningún problema. Amén. Jesucristo dijo que iba a ser sacrificado, durante el tercer día voy a resucitar. Se cumplió esa promesa. Amén. Y entonces la Biblia está llena de promesas de que Él cumplió. Entonces es el carácter de Dios de ser un Dios que no cambia y cumple todas las promesas. Entonces también nos desafía a nosotros que también seamos personas que cumplamos nuestra palabra en medio de todas las situaciones. Y ese es un desafío para todos. Entonces, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, la palabra griega quiere decir, ninguno llegó a la puntería. We all missed the mark, decimos en inglés. Por cuanto todos pecaron, nadie llegó al centro de la puntería. Pero Dios, Jesucristo, siempre llegó al centro de la puntería y nosotros no podemos llegar. Y entonces el salmista está desafiándonos. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en su presencia? ¿Verdad? Y nos da ideas, ¿verdad? La conducta que debemos de tener, ¿verdad? ¿Cómo andemos? Hacer justicia en todo lo que hacemos durante el día, sea el trabajo o vaya a la tienda. ¿Cómo hablemos? ¿Verdad? Y de ahí nos da un consejo acerca de la calumnia, ¿verdad? De que no caigamos en esas situaciones, acusaciones falsas, ¿verdad? Porque entonces no estamos caminando como Jesucristo. Y de ahí nos da un consejo más acerca de manteniendo su promesa. Entonces bien, en Deuteronomios capítulo 23 nos da una idea de que era algo que Dios lo estipuló, incluso llegó a ser mencionado en la ley. Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 23. En Deuteronomios capítulo 23, versículo 21, dice, note bien, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas
Dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Por lo que hubiera salido de tus labios, lo guardares y lo cumplirás conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste en tu boca. Aún en la ley lo menciona Dios para que no sean tan rápidos para hacer promesas. Amén. Y eso es un desafío, algo que aprendí. Entre más baja es nuestra autoestima, tenemos más dificultades comprometiéndonos y cumpliendo las promesas. ¿Recuerdas eso? Entre más baja es nuestra autoestima, se nos hace más difícil comprometernos y cumplir lo que prometemos. Entre más alta es su autoestima, usted valora su palabra, valora su imagen, valora su carácter y usted puede cumplir lo que dice. Esos son uno de los traits cuando usted quiere conocer a las personas. ¿Y saben que un pastor, en ocasiones, uno conoce a las ovejas? Amén. He aprendido que, ya no últimamente, pero había ciertas personas de que cuando les decía, hermano, ¿puede usted ayudarme con eso? Tenía que ser plan B y C, porque sabía que no lo iban a cumplir. Y la razón es que, hermano pastor, yo quiero aprender a enseñar, yo quiero hacer eso. Pues con pastor, ¿ok? ¿Quiere hacerlo? Déjeme darle la oportunidad. Pero cuando llegaba el día, recibí un texto. No sabe que voy a trabajar, que no tengo poder. Y entonces ya sabía que no lo iba a hacer, yo ya me había preparado, ¿verdad? Entonces, eso no ayuda a crecer espiritualmente, ¿verdad? Pero si la persona cumple con su palabra lo que ha comprometido, eso le hace a usted aprender y le hace a usted madurar, ¿verdad? Mantenga en mente esto. Cuando usted aprende a comprometerse con Dios y a cumplir su palabra y a cumplir lo que usted ha prometido, eso le ayuda a usted a crecer tanto emocionalmente, pero también espiritualmente. Y eso es algo muy importante de todo miembro. Yo le puedo decir de que tenemos miembros que han hecho una promesa y no la están cumpliendo. Y es importante que usted y yo comprendamos eso. Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué le digo eso? Porque eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a esforzarnos para cumplir nuestras promesas, cumplir nuestra palabra, porque eso me ayuda a crecer espiritualmente. ¿Amén? Y el salmista mencionaba eso, ¿verdad? De que aprendamos a cumplir nuestra palabra, que aún no tenían, regreso conmigo al Salmo 15, y no tenían, dice, en aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, y ahí dice, el que aún jurando en daños suyos, lo que está diciendo es, aunque te complique la vida, ¿amén? Y no por eso cambia, ¿verdad? No por eso cambia, aunque la situación es difícil, ¿verdad? Y eso es un desafío. Eso es un desafío para cada uno de nosotros. Y de ahí menciona algo muy importante. Note bien, dice, ¿quién su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió hecho? Lo que está diciendo allí es la administración honesta de lo que Dios le dio. Cada uno de nosotros somos administradores. Aunque usted Dios le dé $10 o le dé 10 millones, ¿verdad? El pueblo de Israel había sufrido, incluso Dios los había castigado varias veces. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era, trataban a la gente injustamente con sus recursos. Los hombres, las personas de recursos, sus familias de recursos, lo que hacían era que cuando había un pobre y no tenía para comer, en ocasiones venía y prestaban dinero y se me olvidó la palabra en español. Ponían sus propiedades, embarcaban, creo que es la palabra, ¿verdad? Embarcaban sus propiedades. Y entonces cuando no podían pagar, les quitaban las propiedades. Incluso a veces se tomaban los hijos de ellos como esclavos.
Y ellos habían sido culpables de eso, de tal manera que en el libro de Isaías lo menciona, les llama la atención por la injusticia que había en cada uno de ellos. Y ahora hay mucha injusticia. Noten bien usted. Ahora con esto de COVID, noten bien la diferencia que ha habido. Los ricos se han hecho multibillonarios. Al principio de la epidemia, Amazon, Bill Gates y todo eso, Facebook, todos esos los hombres más ricos del mundo, sus fortunas estaban menos de 100 billones de dólares. Vaya a ver, ahorita están cerca de 200 billones de dólares. La fortuna de ellos se ha casi duplicado en un año y medio, menos. ¿No se imagina ustedes que uno de los ejecutivos de Walmart gana en una hora lo que un empleado en Walmart gana en un año? ¿Se imagina usted? Trabajan duro todo un año y uno de ellos gana una hora. Y tiene avión privado, seguridad, acceso a stock y todo eso. ¿Puede ver? ¿Eso es lo justo? No lo es. Usted no escucha decir a ninguno de ellos de que está donando, ayudando a las personas necesitadas. No lo están haciendo. Entonces, el pueblo de Israel, y estoy hablando de ahora en día de los excesos que hay, pero el pueblo de Israel había sido. Entonces aquí da una instrucción donde dice: quien a su dinero no dio usura, dice, ni contra el inocente admitió cohecho. En otras palabras, lo que estaba diciendo es la administración honesta de los recursos que Dios les había dado, ¿verdad? De que no estaban aprovechándose ni estaban abusando de lo que Dios le había dado. Y no tiene que ser dinero necesariamente, puede ser en otras áreas. ¿Verdad? Puede ser en otras áreas donde podemos en ocasiones abusar y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y entonces le estaba diciendo eso, y de ahí noten bien. Y concluye y dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y David sabía lo que era un resbalón, porque alguien había muerto. Cuando dice que los bueyes se tropezaron y el arca iba a caer y uno de ellos la agarró y alguien pereció. Solo tenían que había adoración y tenían todas las intenciones de adorar al Señor. Algo había tomado lugar y había parado la adoración. La adoración que él estaba levantando al pueblo había parado, porque alguien había tropezado, y eso había causado a él mucha tristeza. Y en Efesios 4:31, si no me equivoco, 32, donde dice que no contristemos al Espíritu Santo. Y eso es algo que usted y yo tenemos que constantemente tenemos que luchar a no contristar el Espíritu Santo. Amén. Constantemente tenemos que luchar. ¿Cómo? ¿Dónde andemos? En el trabajo que hagamos. ¿Cómo hablemos con las personas? Conversaciones correctas, evitando las calumnias, ¿verdad? Todo eso contrista al Espíritu Santo, ¿eh? Y de ahí viene, menciona, cumplen sus promesas y le hacen una promesa. Aunque la situación sea difícil, no cambien, manténgala. Y de ahí menciona la administración, ¿verdad? Aún con la administración de los recursos que Dios le ha dado, si no tenemos cuidado, contrista al Espíritu Santo. Por eso es que venía, incluso el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corintios. Note bien a la iglesia de Corintios, cuando hablaba con ellos, les decía que cada uno de ellos tenía que examinarse su corazón. ¿Por qué? Porque cuando estaban tomando la Santa Cena, lo estaban haciendo la carrera. Muchos terminaban hasta ebrios, ¿verdad? Y dice de que la iglesia, cuando se congregaban, lo que hacían era que los ricos se iban a un lugar y tenían mucho que comer, y los pobres que no tenían estaban a otro lado. Mira, y había un desbalance, no había la comunión que debería de haber. Y el apóstol Pablo desafía a la iglesia y le dice: cada uno examine su corazón antes de tomarlo. Incluso este domingo vamos a tomar Santa Cena, si no me equivoco. El salmista también, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que es lo que decía: examíname, Jehová. Vaya conmigo y con eso vamos a concluir.
el Salmo 139, vaya más adelante. Un salmo muy conocido y estoy seguro que usted ha leído estos versículos, los hemos leído, y note bien que decía el salmista. En el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Amén. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y si hay en mi camino de perversidad, dice, guíame en el camino eterno. ¿Y sabe qué? De vez en cuando, nuestra honestidad, donde caminamos, lo que decimos, pues necesitamos decirle: Señor, examíname. Y de ahí dice, note bien, dice: y si hay camino de perversidad, dice, guíame en el camino eterno. Si por alguna razón no estoy habitando donde Dios quiere que habite, en la presencia de Él, si hay algo que ha tomado lugar y por cierta razón me he salido de la presencia de Dios, porque es una señal de la presencia de Dios, entonces ahí es donde dice: guíame por el camino. Dice: si hay a mí en camino de perversidad, si hay algo, una calumnia, un comentario, he oído, etcétera, ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque Él no quería contristar al Espíritu Santo. Incluso en el Salmo 51, cuando Él se cayó de cabeza, decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Dice: guíame en el camino eterno. Porque no ponemos de pie. Guíame en el camino eterno. Padre, somos un pueblo necesitado. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, Padre, we missed the mark. No estamos llegando. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Lo único que podemos decir en esta tarde es: ayuda a cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos. 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 Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Oh. Cuando nadie me ama, me amaste a mí.
Gracias, Padre, por tu palabra que nos exhorta. Purifícanos con tu palabra, purifica nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas. Si en alguna de estas áreas, Señor, hemos fallado, tal vez por lo que oímos, conversaciones que hemos participado, Padre, que tu Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y nos pueda hablar, porque nuestro deseo es de estar en tu presencia. Nuestro deseo es de habitar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conquistar tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Remueve todo obstáculo, Señor. Remueve todas estas situaciones, Padre. Pero que tengamos comunión con tu Santo Espíritu. Comunión contigo, con tu Santo Espíritu. Comunión los unos con los otros, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjeme leerle el Salmo nuevamente, pero se lo voy a leer en la Biblia de Dios habla hoy. Y dice: Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y hace lo bueno, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir interés, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. Que Dios nos ayude. Padre, pido que tú fortalezcas a cada uno de nosotros. Fortalece y bendice a tu pueblo, Señor. Fortalécelo, Señor, para no caer y contestar tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por mi hermano Cabacá, por haberle permitido llegar a este país nuevamente, por su vida y su ministerio. Bendícelo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahora bendice y guarda a tu pueblo. Y también oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Mira esa guerra que se está levantando. Pedimos por la protección, pero también oramos por los palestinos que son enemigos de Israel, y tu palabra nos indica que oremos por los enemigos, porque también hay una comunidad de creyentes que injustamente están sufriendo, Señor, tanto en Israel como en Palestina. Padre, trae paz a esta situación, trae paz, Señor, para que también nosotros experimentemos paz, porque tu palabra nos lo indica. Bendice a cada hermano, da salud y fortaleza, y guarda a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con usted, que Dios le bendiga.